Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Mañanas en Libertad. Es un placer para nosotros siempre contar con su compañía en esta mañana. Hoy 5 de abril vamos a empezar con el segmento Conéctales, un espacio para conectarse con uno mismo. Por eso es que ustedes ven aquí al lado mío a Ale Lara, porque vamos a empezar de una vez con este espacio. Antes, eso sí, agradecerles por sintonizarnos a través de la frecuencia 570M y también por nuestras plataformas digitales de Facebook y YouTube de Radio Libertad y CONACEPSI. Como les dije, aquí estamos para servirles, Alejandra Lara y esta servidora, Francini Durán. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Fran, buenos días y a todos los que nos escuchan, muy contenta de poder compartir esta mañana con toda la audiencia de Radio Libertad y CONACEPSI. Y estoy encantada de poder acompañarles en su caminar de vida a través de este segmento de radio. Y hoy vamos a compartir un excelente tema que estoy segura les va a encantar y se sentirán muy identificados con lo que vamos a ir compartiendo. Este tema lo hemos titulado Aprender a decir que no. Fran, ¿alguna vez te ha pasado que te cuesta decir que no o conoces a alguien que te haya expresado que le cuesta mucho decir que no? Ay, Ale, bueno, yo creo que eso es algo que nos pasa muy a menudo a varias personas, tanto a gente que conozco, ¿verdad? Pero sí, en mi caso, en momentos me ha costado. Ahí poquito a poco uno va aprendiendo. Como te mencioné, hay personas cercanas también a las que uno sabe que les cuesta montones, ¿verdad? Como cuando nos invitan a una actividad a la cual no queremos asistir y ahí va uno diciendo que sí, ¿verdad? Que uno no quiera o incluso hasta no pueda, ¿verdad? Y a veces somos también incapaces de decir que no a muchísimas otras invitaciones, ¿verdad? O como cuando nos piden también que hagamos algo, estamos súper ocupados, saturados de trabajo, pero ahí estamos diciendo al final diciendo que sí. Entonces, todo esto nos va desgastando un poquitito, ¿verdad? Nos va desgastando con el tiempo. Y imagino, Ale, que al igual que yo, hay muchísimas personas que se están preguntando por qué muchas veces nos cuesta decir que no. Bueno, Fran y amigos, pues hay múltiples factores que nos pueden afectar e influir para que digamos que sí a algo que en realidad pues deseábamos decir no. Como por ejemplo, un primer factor sería nuestra educación y las experiencias de vida que hemos tenido. Desde que somos niños, pues se nos va transmitiendo que debemos de estar siempre pues dispuestos a ayudar, a compartir, a apoyar al otro. Y bueno, acá es importante decir, ¿verdad?, que el servicio es un valor muy importante y que es bueno en nuestras vidas poder ayudar, apoyar a los demás. Sin embargo, también es importantísimo que seamos conscientes de que tenemos nosotros también nuestros límites y por eso se hace importante saber decir no cuando en realidad no podemos ni queremos. Y máximo cuando aquello que nos están pidiendo pues puede ir en contra de nuestros valores o prioridades de vida. Otro aspecto que puede influir a la hora de decir sí, ¿verdad? Cuando queremos decir no, es el que no tengamos claras nuestras prioridades. Al no tenerlas claras, podemos caer en anteponer otras cosas a lo que realmente es prioridad. Por ejemplo, si para nosotros es prioridad la salud, nuestra familia, el espacio de descanso, pues hemos de aprender a decir no cuando se nos esté invitando a ir a una fiesta, ¿verdad? Y quizás al día siguiente tenemos que levantarnos muy temprano a trabajar. Aprender a decir no, no puedo, ¿verdad? Necesito descansar. O alguna actividad que choca con algo familiar a lo que quiero participar y compartir, bueno, decir que no, ¿verdad? Y terminamos muchas veces diciendo que sí, ¿verdad? Esas cosas y llegamos a sobrecargarnos, a estresarnos, a andar en carreras, a sentir que el tiempo no nos alcanza justamente porque no
hemos tenido claras nuestras prioridades. Ale, de verdad, qué necesario se hace que podamos hacer conciencia, que podamos entender qué es lo que nos dificulta en nuestras vidas el decir no. Yo, poniendo mucha atención a lo que usted acaba de mencionar, hay algo que me quedó como aquí, ¿verdad? Y es que usted nos menciona que desde niños y niñas nosotros tenemos como ese chip, ¿verdad? Que tenemos que decir que sí. Y yo creo que eso pasa cuando también tenemos figuras de autoridad, ya, pues desde niños y grandes, yo creo que a todos nos pasa decir que no a una figura de autoridad. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela, y recuerdo que desde niña yo llegué a participar en muchas cosas que yo no quería, ¿verdad? En algunas, habían otras que me encantaban, que yo estaba súper feliz y emocionada de participar, pero habían otras que yo no quería, ¿verdad? Y por el hecho de que la profesora me dijera, eh, pues era una figura de autoridad en ese momento, y pues yo me dije, me obligué a participar porque ella me lo estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno comienza más bien a, a decir que sí sin uno quererlo, ¿verdad? Y como decías, es algo que viene desde que somos pequeños y pequeñas. Entonces, uno aprende a decir que sí y no sabe cuándo poner un límite, cuándo decir que no, por un temor que existe, ¿verdad? Por un temor a la que las personas se enojen con nosotros, a caer mal, o que digan algo de nosotros que no es, ¿verdad? Que nos deje mal, en una mala posición. Entonces, de verdad, me remontó en el tiempo eso que acabas de decir. Excelentes ejemplos, Fran. Y ahora que te escuchaba, recordaba, ¿verdad?, que muchas veces le expresan en el ambiente donde uno se esté desarrollando, cuidado a decir que no, porque ¿qué van a decir? ¿Verdad? ¿Qué van a decir los otros? Y ahí hay que enseñar a los niños, ¿verdad?, que también hay límites, que no siempre es necesario decir que sí, sino que justamente eso que les decía, ¿verdad? Hay que estar acordes pues a nuestras prioridades, a nuestros valores de vida y aprender de que con un no, ¿verdad? No, no es que se va a caer el mundo o la tierra. Y bueno, de seguro que algunos se habrán identificado con estos ejemplos, ¿verdad? Y el compartirlos pues nos ayuda mucho a caer en cuenta de cómo las experiencias de vida pues van influyendo en nosotros. Bueno, Fran y amigos que nos escuchan, otros aspectos que podemos encontrar que nos influyen a la hora de no saber decir no, pueden ser la baja autoestima y esa necesidad de ser aceptados por todos los demás. Hay un pensamiento ahí que puede jugarnos, hacernos una mala jugada y es creer que para estar bien debemos de ser amados y queridos por todos, ¿verdad? Y eso no es así. Eh, Cuando tenemos una baja autoestima y buscamos esa aceptación, pues esto puede llevarnos a no saber manifestar nuestra voluntad con un no. Muchas veces se puede pensar que es más fácil decir sí, ¿verdad? Y dejarse llevar, a pesar de que nos carguemos, a pesar de que estemos ahí en contra de nuestra voluntad, por ese temor a que nos rechacen y por ese temor a quedar fuera de ese círculo social al que necesitamos pues estar integrados. Algo a tener presente es que entre menos nivel de autoestima tengamos, pues será más difícil decir que no. Siempre recuerdo que siendo adolescente, y no sé si a ustedes les pasó lo mismo, perdón, mis papás me decían, cuando yo llegaba y decía, es que yo quiero ir a tal actividad y quizás ellos valoraban que no era como muy conveniente, ¿verdad? Para la edad. Y entonces me decían, ¿acaso usted se va a ir a tirar un guindo si todos los demás se tiran, ¿verdad? Si todos los demás lo hacen. Y era ese recordatorio a que hay cosas, ¿verdad? Que aunque quizás todos lo hagan, pues no son buenas para mí. Y yo tengo que aprender a tener un criterio ante eso. Y bueno, es importante saber que decir sí también es un medio de adaptación. Es una herramienta social que todos tenemos porque nos permite
acoplarnos pues al nivel social de manera pues que agradamos a quienes queremos cerca. Pero esto nos puede conducir a decir sí para sentirnos solamente amados, aceptados ante situaciones que en realidad no queremos para nosotros, ¿verdad? Y algunas veces lo vemos en la presión que hay del grupo de chicos cuando estamos en el cole y uno sabe que hay algo que no es conveniente y los demás sí, 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 ¿verdad? Y te sientes tan presionado y con tanto temor a que te rechacen que vas y lo haces y después pues no te fue muy bien, pero hay esa presión, ¿verdad? Entonces, qué importante es eh, aprender, ¿verdad? Como les decía, a tener un criterio para poder ver si aquello es lo que realmente deseo para mí o es por pura presión. Y aprender a poner límites, ¿verdad? Para poder respetar nuestra voluntad. Porque cuando no lo hacemos, ¿verdad? No respetamos realmente lo que queremos y no respetamos nuestra voluntad. Entonces, aquí se da una dificultad o conflicto que es, esta se genera cuando hay dos necesidades que son opuestas, ¿verdad? No tenemos problema si lo que nos piden es algo que nosotros realmente deseamos hacer y está acorde a nuestros valores, a nuestras prioridades. Pero surge el conflicto cuando aquello que nos piden, ¿verdad? Es algo que no queremos. Y ahí entra el conflicto y necesitamos decidir a qué darle prioridad. Por ello, Fran, pues se hace tan importante que trabajemos en lo que vamos reconociendo en nosotros mismos que se nos dificulta o tenemos afectado, como les decía, nuestra autoestima, también nuestra seguridad personal, el no tener claras las prioridades, los límites. Y si lo valoramos, es necesario pues ir donde un profesional que nos pueda ayudar y acompañar para ir trabajando pues estos aspectos que se nos están dificultando a la hora de aprender a decir que no. Ale, qué interesante esto que nos decís, porque conocer como estos factores que son los que nos hacen que se nos dificulte, ¿verdad? El decir no, es importante conocerlo, es importante saberlo, pero hay algo que también me llama muchísimo la atención, Ale, y es que al final de todo usted nos está diciendo si es necesario buscar la ayuda apropiada de un profesional, háganlo, ¿verdad? Y me parece muy importante esto porque el decir, el no saber decir no, ¿verdad? Y el que estemos pues complaciendo a todas las personas a nuestro alrededor, a veces es algo como muy cotidiano y que tal vez lo vemos como muy pequeñito, ¿verdad? Vemos como que es algo que no merece tanta atención, pero la verdad es que nos puede estar desgastando, ¿verdad? Entonces me llama muchísimo la atención de que una de las pues soluciones, digamos, de que uno de los pasos para poder contrarrestar este comportamiento sea precisamente la ayuda de un profesional. Y es que muchas veces escuchamos también personas que expresan, por ejemplo, es que a mí me cuesta tanto decir que no, entre ellas me incluyo, Ale, ¿verdad? O siempre termino complaciendo a los otros, aunque después yo me sienta agotada o como si como si se estuvieran aprovechando de mí, ¿verdad? A veces uno se siente incluso hasta de esa manera. Entonces, qué bueno es saber de que de verdad una de las opciones es poder buscar la ayuda adecuada. Ale, y entrando como en esa materia, ¿verdad? De las soluciones, ¿qué recomendaciones nos puedes brindar para que nos ayuden a aprender a decir no? Bueno, Fran y amigos, una primera recomendación sería priorizar nuestras necesidades y deseos, ¿verdad? Y tener muy claro cuáles son esas prioridades que van ligadas pues a nuestros valores de vida y realmente qué deseamos para nosotros, qué nos hace bien, qué nos ayuda, qué nos impulsa, ¿verdad? A seguir adelante y qué nos hace daño, qué nos quita energía, qué nos sobrecarga. Tener claro eso
Recordar que el cuidar de sí mismo y respetarse a sí mismo no es egoísmo. Por ello, nuestro autocuidado es una prioridad, es importante, teniendo en cuenta nuestras propias necesidades para poder solventarlas, para poder atenderlas, para poder asumirnos, porque nadie más va a hacerlo por uno, ¿verdad? Y es muy importante partir de ahí. Yo soy responsable de mí y tengo que tener claro cuál es mi prioridad. Una segunda recomendación es no precipitarnos a la hora de responder un sí o un no. Es muy importante pensar aquello que vamos a decir, tomarnos unos minutos o un tiempo, ¿verdad? Y decirle a la persona, mira, voy a analizarlo, voy a ver cómo estoy de tiempos y todo, y dame chance a más tarde, buena noche, yo te aviso, ¿verdad? Si realmente puedo colaborarte o puedo participar o puedo ir de acuerdo a, a mi agenda, ¿verdad? O a mis tiempos. Entonces, reflexionar si deseamos hacer lo que nos están proponiendo o si no. El tomarnos el tiempo para responder entonces nos ayuda a identificar mis necesidades y responder de acuerdo a nuestra voluntad. Y así, ¿verdad? No nos comprometemos y a veces hasta quedamos mal en cosas que dijimos que sí, pero al final no podíamos, se nos salían de las manos. Otra recomendación sería practicar el decir no, ¿verdad? Cómo nos ayuda a visualizarnos haciendo esa acción. Cada vez que no se quiera hacer algo, porque valoramos que no podemos, que estamos sobrecargados, que no va acorde a nuestros valores o simplemente porque no nos sentimos bien haciéndolo, pues digamos no, hagamos esa práctica. Al inicio puede ser que sí, no sea muy difícil, pensemos mucho, uy, ¿qué va a decir esta persona? No me va a volver a hablar, ¿verdad? Van a decir que qué bárbara que soy yo, pero conforme lo vamos practicando, vamos a ser conscientes de que las críticas o las negativas que podemos recibir en el medio no nos van a destruir. Y nos vamos a sentir mejor porque vamos a actuar en libertad y responsabilidad, ¿verdad? Tomando en cuenta nuestra voluntad, nuestra realidad. Uno puede colocarse frente a un espejo, ¿verdad? Y entrenarse, visualizarse. Yo digo, visualízate en diferentes escenarios. Si eres un estudiante, pues visualízate, ¿verdad? Con tus compañeros de clase. Visualízate si eres un trabajador ahí en tu trabajo, con las personas que más te cuesta decir no. Y practícalo delante del espejo, ¿verdad? Utilizando pues una comunicación que sea asertiva, sin lastimar o ofender al otro, ¿verdad? Simplemente pues aprendiendo a decir ese no puedo, en este momento no puedo participar, no puedo asistir, no puedo colaborar. Y ahí vas a ver delante de del espejo, ¿verdad? Tu lenguaje verbal, tu lenguaje corporal, y vas a buscar por la forma en que te sientas más cómodo para que cuando se dé la situación la puedas llevar, ¿verdad? Y poner en práctica. Si usted se viene conectando en este momento, les recuerdo que estamos ahorita en el segmento Conéctales, conversando sobre cómo aprender a decir que no. Ale ya nos acaba de dar una serie de recomendaciones muy, muy interesantes y una de ellas precisamente es pues el poner en práctica cómo decir que no, ¿verdad? Eso yo creo que me lo deja de tarea, Ale, porque ella nos está diciendo que nos pongamos en un espejo, que practiquemos cómo nos vemos a la hora de decir que no. Y eso está súper, súper interesante, este ejercicio. Y completamente, Ale, a veces no podemos o nos cuesta decir que no, ¿verdad? Y aunque eso pase, no importa, tenemos que seguir intentándolo hasta que definitivamente lo logremos. Y eso me gusta mucho porque es como un sentido de persistencia, ¿verdad? De no dejar de intentar hasta que definitivamente lo logremos. A mí se me vienen a la cabeza un montón
de situaciones, Ale, en las que a veces nos cuesta decir que no. Por ejemplo, pienso en la vida también de pareja, ¿verdad? A veces, por querer complacer a nuestra pareja, no vemos la forma de decirle que no, ¿verdad? Porque queremos que se sienta bien, que sienta que es importante para nosotros. Pero también, pues yo creo que todos tenemos que tener como nuestro espacio y nuestro momento para complacer el uno al otro, ¿verdad? A veces, por ejemplo, qué sé yo, un fin de semana, uno de una persona tal vez quiera salir, pero la otra quiera quedarse descansando. Y a veces pues se puede poner en la posición en querer aceptar y querer decir, por ejemplo, voy a salir con vos, está bien, pero tal vez no tiene la mejor actitud ni las mejores energías y aún así, pues opta por acompañar a su pareja. Sin embargo, ahí es importante que, pienso yo, Ale, que externemos lo que sentimos, que pongamos también en la mesa pues nuestros sentimientos, nuestra situación en ese momento, para que haya una comprensión de parte de las dos partes, valga la redundancia. Y otra cosa que se me viene a la mente, Ale, que ya lo hemos experimentado, como decía usted, en el trabajo incluso, hemos experimentado, por ejemplo, nosotros en el caso en la oficina, a personas, ¿verdad? Empresas que nos han dicho, no podemos llevar su pedido o su trabajo porque no nos va a dar tiempo, ¿verdad? De poder completarlo en el periodo correspondiente o a la fecha que ustedes nos están solicitando y no queremos quedarles mal. Entonces preferimos no comprometernos. Como hay empresas que se han comprometido, ¿verdad? Con una fecha y con un producto y al final, por no poder decir que no, ¿verdad? Por no saber cómo exponer sus situaciones, entonces han quedado mal, ¿verdad? Y ahí es donde vemos, entonces, donde el aprender a decir que no, pues es bastante importante. Pero bueno, Ale, me imagino que hay otras recomendaciones que nos pueden ayudar para aprender a decir no. Por supuesto, Fran, hay muchas y vamos a seguir pues compartiendo con todos los que nos están escuchando. Y me gustaban mucho estos ejemplos que dabas porque realmente es importante partir de conocernos. O sea, si yo no me conozco, no puedo ver cuáles son mis límites y mis necesidades, ¿verdad? Si yo estoy cansada, eso que decías en relación a la pareja, ¿verdad? Si yo realmente estoy cansada o tengo algún malestar, un dolor y he andado todo el día en carrera, ¿verdad? Y en la noche no deseo realmente salir, pues qué importante es respetar justamente eso que siente mi cuerpo, ¿verdad? Y poderlo compartir, ¿verdad? Con el otro, decirle, mira, y aquí viene otra de las recomendaciones, ¿verdad? Poder acercarme al otro sin olvidar que es importante ser amables cuando decimos que no, ¿verdad? Puesto que no es necesario pues ser groseros, bruscos con la persona que nos solicita algo que nosotros pues no queremos hacer. Decir no de forma amable nos ayuda a sentir mejor, ¿verdad? Con esa negativa que estamos dando. Y también, pues eso hace que la persona que está recibiendo esa negativa, ¿verdad? Se experimente también tranquila, ¿verdad? Que no se experimente mal. En algunos momentos puede que no podamos hacer algo porque no tenemos el tiempo apropiado, debido al estudio, al trabajo o a las razones que hemos venido compartiendo, o porque ya habíamos adquirido un compromiso previo, o porque realmente eso que nos están diciendo, ¿verdad? O a lo que nos están invitando no nos apetece en ese momento. Sin embargo, podemos proponer otras alternativas, ¿verdad? Y negociar. Y ahí entra ese ejemplo que dabas de las empresas, ¿verdad? Es muy importante. Las empresas pues tienen claridad de cuáles son sus valores. Y si uno de sus valores es la satisfacción del cliente, ¿verdad? El dar un buen servicio, pues eso implica que la misma empresa diga, ¿verdad? En este momento estamos saturados y no queremos quedarles mal. Es mejor decir no
a quedar mal, ¿verdad? Y que después uno se queje, qué barbaridad, qué irresponsables, ¿verdad? No llegaron a tiempo, me quedé ahí esperando. Bueno, importante reconocer cuál es nuestro límite. Podemos poner alternativas, ¿verdad? Como les decía, a la hora de decir no. Entonces, negociar con el otro. En este fin de semana no quiero salir, quedémonos en casa. Mira, yo estoy cansada, no aguanto los pies, pero podemos ver una película. Podemos buscar nuestra serie favorita o un buen libro, ¿verdad? De lectura para compartir y hagamos una cena o pidamos algo, ¿verdad? Si no queremos cocinar. Pero bueno, negociar, ¿verdad? Proponer alternativas. Eh, Otra recomendación muy importante es que tengamos firmeza en nuestras decisiones. Y esto quiere decir que evitemos ser manipulados, tanto por los comentarios que los otros puedan decir o por las aptitudes que puedan tener, ¿verdad? Y ahí es muy importante perder el miedo a lo que los demás puedan pensar o decir de nosotros. Y eso es algo que a veces, ¿verdad? Lo tenemos muy metido desde pequeños, ¿verdad? Cuidado con el qué dirán, qué van a decir de nosotros. Pero hay que ser firmes con la decisión que tomamos y actuar, ¿verdad? En consecuencia a ella. No dejarnos manipular implica priorizar nuestra voluntad y nosotros somos la primera persona que debemos sentirnos satisfechos con nuestra decisión y nuestra conducta. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es seguirnos conociendo para tener esa claridad y poder mantenernos firmes. No sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que nos manipulan muy fácilmente, ¿verdad? Y a nosotros nos cuesta más decirles que no. Pero sí, si estamos claros de lo que nosotros queremos, de nuestras prioridades, de nuestros límites, podemos decir las cosas, ese no, con firmeza y tranquilidad. También nos puede ser útil hacer una jerarquía de las situaciones en las que nos cuesta decir que no, ¿verdad? Y empezar a escribir, traer ahí la libretita y decir, bueno, ¿qué me cuesta decir que no? Hasta podemos hacer por áreas de vida, ¿verdad? ¿Qué me cuesta? ¿Con quién me cuesta más en el trabajo? ¿Con quién me cuesta decir no y me siento fatal, ¿verdad? En mi familia. ¿Con quién me cuesta decir que no en mi estudio o en qué situaciones? De manera que podamos analizar y ver cuáles son en las que mayor dificultad tengo para decir que no, hasta las que nos es más fácil, ¿verdad? Esto nos ayudará, como les digo, a conocernos más y comprender nuestra forma de actuar. Y muchas veces, no sé si les pasa, a mí me ha pasado, ¿verdad? Uno quiere decir que no porque hay algo que me cuesta, lo que le tengo un poco de miedo. Sin embargo, al hacer ese análisis me doy cuenta que no es porque realmente eso no sea bueno para mi vida, sino porque hay un temor que yo tengo que trabajar. Hay algo, ¿verdad?, que tengo que superar en mí para poder lanzarme y vencer ese temor que me hace también a veces decir que no. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que distinguir cuando en realidad ese no va en concordancia a mis prioridades, mi voluntad, mis límites, y cuando ese no es porque quiero evitar, ¿verdad?, algo que tengo que afrontar y aprender a vencer, como es el miedo. Y por último, nos ayudará mucho el interiorizar la siguiente idea. Siempre tienes la opción de no hacer ni ser aquello que no quieres ser. Escuchemos esto. Siempre tienes la opción de no hacer ni ser aquello que no quieres. Tener presente esta frase nos ayudará en ese proceso de aprender a decir que no, ¿verdad? Tenerla ahí, ojalá que la podamos tener anotada ahí cerca de nosotros,
más a aquellos que les cuesta poner ese límite y decir no. Recordar, siempre tenemos la opción de no hacer ni ser aquello que no queremos. Ale, me encantaron todas las recomendaciones que usted nos acaba de hacer en este espacio. Son tantas, pero tan buenas, que de verdad nos dejó una gran tarea, Ale, de poder poner en práctica todo esto. Algo que me gustó mucho y que me llegó fue precisamente esto último que usted nos decía. Si tienes la opción de no hacer ni ser aquello que no quieres, ¿verdad? Pues hazlo, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las cosas más tristes, ¿verdad? Que una persona, y uno conoce gente que realmente es o hace cosas que no quieren, ¿verdad? Que lo hacen por quedarle bien a terceras personas, y eso es muy triste, la verdad. Entonces, esa frase con la que cerraste me llenó muchísimo. Y bueno, Ale, en este camino de aprender a decir que no, eso está ligado a un estilo de comunicación asertivo. ¿Qué te parece, Ale, si para el siguiente segmento seguimos abordando este tema de la asertividad? Porque nos va a ayudar muchísimo para comunicarnos de una forma en la que podamos respetar a las demás personas y también, sobre todo, nos respetemos a nosotros mismos. Me parece excelente, Fran, que podamos continuar compartiendo, ¿verdad?, sobre este hermoso tema en el próximo segmento. Así que, amigos, anoten desde ya en sus agendas la próxima fecha del segmento Conéctales, el martes 19 de abril a las 10 de la mañana. Tenemos una cita aquí en este segmento, ¿verdad? Un espacio para conectarse con uno mismo. Entonces seguiremos profundizando sobre este tema tan necesario en nuestras vidas, la asertividad. Esperamos pues que el tema de hoy haya sido de ayuda y de crecimiento para ustedes, y pues ojalá que lo puedan compartir, ¿verdad?, con aquellas personas que ustedes consideren les puede ser de ayuda. Ha sido un placer pues contar con su grata compañía en esta mañana. Les esperamos y no olviden conectarse en la frecuencia 570M y en las redes sociales Facebook y YouTube de Radio Libertad, pero además de CONACEPSI, que gracias a CONACEPSI es que este espacio es posible que llegue hasta donde usted se encuentre. Recuerde que este espacio, este segmento es para conectarse con uno mismo. Pueden contactarnos a través de las redes sociales. Nos encontrarán como CONACEPSI en Facebook, Instagram y en YouTube. Así también en nuestro sitio www.conacepsi.com o a nuestro consultorio, el 2274-2702, igual al WhatsApp 2274-2702. El consultorio se encuentra ubicado en San Antonio de Desamparados. Ha sido un gusto contar con su compañía y recuerde, somos CONACEPSI y le acompañamos en su caminar. Finalizamos este segmento con la siguiente frase. Un sabio dijo: aprende a decir no, sin sentirte culpable, sin querer agradar a todos, porque es un desgaste enorme. Lindo día. Bueno, y después de este segmento, nosotros vamos a hacer una pausa. Agradecemos mucho a Ale Lara por habernos acompañado y por habernos explicado y haber sacado este espacio para poder hablar de un tema tan importante que, como lo dice, seguiremos hablándolo en el próximo segmento. Por el momento nosotros vamos a seguir con nuestro programa, vamos a tener la agenda de la semana, pero antes vamos a hacer una pausa. Sigue en sintonía de Radio Libertad 570 AM.